Reciban la más cordial bienvenida a esta cápsula donde abordaremos un tema bastante relevante denominado relación directa e irregular o también conocido como régimen de visitas. En esta oportunidad son vastos los contenidos que deberemos revisar para poder abarcar todo este tema y que dice relación en primer término con hacer una breve introducción, a que hablemos de la normativa aplicable a esta temática, así como su fundamento, el contenido del cual está dotado este derecho de ver, la procedencia del mismo, los sujetos que intervienen en este régimen, la forma de poner término, los criterios que se utilizan para poder determinar un régimen comunicacional, las formas de poder cumplirlo, contrario sensu, las formas en que éste se incumple, aquellas posibles modificaciones al régimen comunicacional, su suspensión y la forma de poder tramitarlo. Los invito entonces a tomar mucha atención para que aprendamos respecto de esta materia. Es importante señalar que a partir de los procesos lamentables de ruptura matrimonial, término de convivencia o el simple término de una relación de pareja en la que existen hijos en común, siempre va a surgir la necesidad de regular una serie de materias como el cuidado personal, la pensión de alimentos y, por cierto, la relación directa y regular. El caso específico de esto último, que se conocía, como decíamos antes, del derecho a visitas, es que se entiende como aquella que eh, propende a que el vínculo familiar entre aquel padre o madre que no ejerce el cuidado personal del hijo y el hijo o hija se mantenga a través de un contacto periódico y estable, aunque también se aclara que el derecho de comunicación de vinculación familiar no se limita únicamente a los padres, sino que también al contacto de este menor de edad con sus otros parientes, su familia extensa. Tal sería el caso de los abuelos, tíos, primos, etc. La relación directa y regular es un deber que tienen los padres o madres que no sean los custodios de los niños para mantener este vínculo con sus hijos y a la vez, al ser un derecho que tienen precisamente estos hijos a la vinculación con el otro progenitor, es que precisamente pueden solicitarse y establecer un régimen de visitas de dos formas principalmente. En primer lugar, siempre se va a privilegiar el acuerdo entre las partes y si éste no se logra, entonces acceder a la vía judicial siempre teniendo en vista el interés superior de el niño, niña o adolescente. En cuanto a la regulación normativa de esta materia, debemos señalar que se aplican la Convención Internacional de Derechos del Niño. Hay normas contenidas también en el Código Civil. También resulta aplicable lo dispuesto en la Ley de Menores número 16.618. También existen normas respecto a esta materia en la Ley de Matrimonio Civil, como en la 19.968 que crea los tribunales de familia y por último también en la Ley 20.680 sobre la responsabilidad parental. Como pueden observar, la evolución de este concepto de relación directa y regular es el compromiso de Chile con el cumplimiento asumido en la Convención sobre Derechos del Niño en cuanto a establecer que los estados deben respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de manera regular, salvo si ello resulta ser contrario a su interés superior. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho fundamental que permite el contacto y la comunicación permanente entre los padres y los hijos, lo que posibilita un desarrollo afectivo, emocional y también físico en pos de poder consolidar una relación paterno-filial. En cuanto al fundamento de la relación directa y regular, podemos señalar que
en razón de la filiación o la relación entre los ascendientes y descendientes es que se van a generar una serie de derechos y obligaciones recíprocos, entre los cuales la ley contempla el cuidado personal, la crianza de los hijos, el derecho a educar a los hijos, el derecho de corregirlos y la patria potestad. En el caso de los padres respecto de los hijos, a su vez, van a tener el deber de protegerlos, alimentarlos y educarlos. Y como contrapartida, los hijos con respecto a los padres tienen un deber de obediencia y también de socorrerlos respecto de los ascendientes. Por lo tanto, la relación directa y regular va a encontrar su origen precisamente en el parentesco o este vínculo sanguíneo, no obstante que también existe un componente afectivo que nunca debemos soslayar ni dejar de lado. Por lo tanto, debemos distinguir respecto de los padres que se encuentran unidos, por lo que el contacto de los hijos se entiende que es diario teniendo en cuenta que viven juntos. Situación distinta es respecto de aquellos padres que se encuentran separados, en donde se van a ver limitadas sus posibilidades de mantener un contacto presencial y directo de manera permanente, pese a que exista la posibilidad de mantener un contacto incluso no presencial, pero lo importante es que exista constancia en ello. En cuanto al contenido de este derecho-deber de mantener una relación directa y regular, es importante señalar que la doctrina establece este derecho-deber de mantener el vínculo y comprende básicamente tres aspectos. En primer lugar, el contacto personal que contempla la comunicación directa entre los padres y los hijos sin intermediarios, con el fin de que se pueda propiciar un ambiente de confianza y también de afecto, en la medida en que se puedan realizar actividades juntos eh, y mantener un contacto físico. En segundo lugar, vamos a encontrar una comunicación indirecta y este tipo de contacto resulta ser bastante útil ante la imposibilidad de que exista un contacto personal directo o de una forma más periódica. Tal sería el caso, por ejemplo, de aquel padre que vive en una ciudad distinta a la de su hijo. Y por último, encontraremos el derecho de albergue, en virtud del cual se establece con el fin de proporcionar el contacto entre padres y hijos y que puede otorgarse a aquellos la posibilidad de relacionarse recibiéndolo en su domicilio con el fin de poder facilitar este acercamiento filial y poder fortificar los lazos afectivos. Es lo que también se conoce como derecho de pernoctación. En cuanto a la procedencia de los derechos de mantener esta relación directa y regular para poder determinarla, es que se constatan los siguientes elementos. En primer lugar, vamos a encontrar una situación de hecho que va a estar dada por la separación de los padres. Luego tendremos que visualizar los sujetos titulares de este derecho de ver que no van a ser otros que los padres y los hijos. Y el fundamento legal es la norma que ampara precisamente este derecho. Por tanto, frente a las separaciones que se hace necesario regular este derecho de ver. Los sujetos que intervienen en esta relación y que van a ser reconocidos entonces son los siguientes. En primer lugar, el niño, niña o adolescente. Luego encontraremos al padre o madre no custodio de aquel niño, niña o adolescente. Y en tercer lugar vamos a encontrar a terceros, sean estos parientes o no. En cuanto a el primer grupo, debemos señalar que es un derecho del niño o niña a mantener este vínculo con el padre o madre que no tiene su cuidado personal y también con los otros parientes. Así lo establece expresamente el artículo 229 del Código Civil. Lo mismo opera para el caso del padre o madre no custodio y respecto de los terceros que resulten significativos
desde el punto de vista afectivo y de formación personal para aquel niño, niña o adolescente. En cuanto a las formas de poder determinar un régimen comunicacional, debemos señalar que existen dos formas principales para poder hacerlo. En primer lugar, siempre se deberá privilegiar la vía convencional, o sea, es la vía donde los propios padres son quienes determinan la frecuencia y la libertad con que se relacionará aquel padre no custodio con su hijo mediante un acuerdo que debe constar a lo menos en una escritura pública y idealmente subinscribirse dentro de los 30 días siguientes a su otorgamiento. También es perfectamente posible hacerlo en instancia de mediación o también a través de la incorporación de un contrato de transacción que debe ser aprobado por el tribunal. La segunda vía es la vía judicial que va a operar en primer término cuando exista una determinación judicial por falta de acuerdo entre los padres y siempre que haya mediado una mediación sin que haya habido un acuerdo, por lo tanto queda en estado de frustrada. Es en este caso en donde el juez de familia debe velar por el interés superior del hijo, por lo que deberá oír a este niño, niña o adolescente dependiendo de la edad y madurez que éste tenga y considerar todos aquellos criterios que están establecidos en la ley para fijar un régimen comunicacional. También se puede determinar un régimen de visitas de oficio por el tribunal ante alguna situación de un juicio, por ejemplo, de cuidado personal, en el que no se debata la forma en la que se deberá relacionar el padre o madre que esté privado de ese cuidado personal, por lo que esa resolución judicial deberá pronunciarse sobre este punto con el mérito de aquellos antecedentes y pruebas que obren en aquel juicio diverso. En cuanto a los criterios que el juez debe considerar al momento de establecer una relación directa y regular, nunca debe perder de vista la edad de los hijos, la vinculación afectiva que existe entre estos y su padre o madre con respecto al cual se establecerá el régimen y los acuerdos que pudieran existir respecto a esta materia. Ahora bien, en cuanto al ejercicio de este derecho deber de relación directa y regular, se debe siempre fomentar una relación sana y cercana entre el padre que no tiene el cuidado personal y su hijo, debiendo el juez buscar asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de los padres en la formación de este hijo en común. Por lo tanto, al considerar que el vínculo debe ser lo más sano y cercano posible, la ley insta a los padres a evitar distintos tipos de comportamientos que tiendan a descalificar al otro, a transmitir de una manera maliciosa o a alinear al hijo en contra del otro padre, por la disputa que pudiera existir entre los adultos. En cuanto a la forma de cumplir con el régimen comunicacional, debemos señalar que este cumplimiento se efectúa en la forma, lugar y periodicidad que señala el tribunal o bien en la forma que lo hayan establecido las partes si es que no fue necesaria la concurrencia ante un tribunal de justicia. Y para ello siempre se deberá tener en consideración la edad del hijo, la vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según sea el caso, como también la relación que éste tenga con los parientes más cercanos. También se debe considerar el régimen de cuidado personal del hijo en que se haya acordado o determinado previamente y por último, cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior de ese hijo. En cuanto a cada uno de estos ítems, es importante tener presente, por ejemplo, que no se podría establecer un régimen comunicacional muy extenso respecto de un hijo, por ejemplo, que sea dependiente de lactancia materna, ¿verdad? En ese entendido, debe tenerse en consideración la edad de ese hijo, pudiendo establecerse inicialmente un régimen de
un par de horas, por ejemplo, y en la medida que vaya avanzando y creciendo ese niño, pueda ser susceptible de distintas modificaciones. En cuanto al segundo punto, vinculación afectiva entre el hijo y su padre, y la relación con sus parientes cercanos, claramente no se puede, ¿verdad?, establecer un régimen muy extenso o de demasiadas horas o o de mucha periodicidad cuando ha existido, ¿cierto?, una especie de desvinculación o alejamiento entre un padre y un hijo, debiendo entonces establecerse de manera paulatina una revinculación entre ambos para los efectos de que ésta pueda irse potenciando, solidificando y luego poder ampliar. Y por último, debe siempre tenerse en consideración cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del niño. Acá, por ejemplo, sería el caso de aquellas situaciones en las que un niño o niña tenga una situación de discapacidad o alguna condición de salud dificultosa que requiera, por ejemplo, la administración de algún tipo de medicamento o que requiera de algún equipamiento, por ejemplo, que dificulte sus traslados, etcétera, ¿ya? Todo ese tipo de elementos o antecedentes deben ciertamente considerarse al momento de establecer el régimen. Es importante señalar que, como lo señalaba, el régimen comunicacional siempre podrá ser modificado. Así lo establece el artículo 48, inciso primero de la ley 16.618, en la medida, cierto, en que las circunstancias que se hayan tenido a la vista al momento de regular el régimen primitivo, cierto, vayan variando y esto implique una necesidad de poder ampliar, reducir ese régimen o modificarlo conforme a los intereses propios de aquel niño, niña o adolescente. En cuanto a la suspensión de la relación directa e irregular, debemos señalar que la restricción del ejercicio de este derecho por parte del tribunal procede cuando manifiestamente se perjudique el bienestar del hijo. Para ello será necesario que se acompañen antecedentes graves y calificados que las justifiquen y se pueda acceder entonces provisionalmente a esta solicitud. Ahora bien, esta resolución que dicta el tribunal debe ser fundada, o sea, debe dar razones suficientes de la decisión que se adopta de suspender o restringir este régimen comunicacional y cuando sea necesario para su adecuado cumplimiento se puede solicitar también que se ponga en conocimiento de terceros que puedan resultar involucrados, como sería los encargados de los establecimientos educacionales en los cuales estudia este hijo o hija menor de edad. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de situaciones lamentables en donde los padres pueden caer en drogadicción o en problemas de consumo grave de alcohol, ¿verdad? O que puedan tener algún tipo de antecedente delictual que pudieran de este modo directa o indirectamente afectar a aquel hijo y en ese caso es que se deberán aportar todos esos antecedentes al tribunal para que suspenda o derechamente restrinja este régimen. En cuanto a la tramitación para una causa de relación directa y regular, es importante señalar que es de aquellas materias que la ley exige la mediación previa en carácter de obligatorio, por lo tanto las partes deben someterse a aquella instancia. Solo en la medida en que ésta sea frustrada, ¿verdad? Que las partes no logren arribar a acuerdos, es que se deberá presentar la demanda respectiva ante el juzgado de familia competente, que no será otro que aquel que corresponda al del domicilio del menor. Admitida la demanda a tramitación, el juez fijará una audiencia preparatoria en la que las partes deberán concurrir debidamente representadas por abogado o abogada habilitado para el ejercicio de la profesión y hacer el ofrecimiento de todas las pruebas que estime pertinentes para los efectos de poder determinar un régimen comunicacional
entre el hijo o hija y este con su padre o madre según corresponda. En el caso de que en aquella audiencia las partes no logren nuevamente arribar a un acuerdo, el juez fijará una audiencia de juicio en donde deberán rendirse todos los medios de prueba que se ofrecieron para que el juez pueda conocerlos a cabalidad y de este modo poder dictar una sentencia en la que se determine si procede o no fijar un régimen comunicacional y en su caso, ¿verdad?, el detalle del mismo, estableciendo día, hora, lugar y periodicidad en los cuales se deberá llevar a cabo. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Les agradezco su atención. Que tengan una excelente jornada.